Cuidado, mucho cuidado. Amados hermanos, amadas hermanas, mucho, pero mucho cuidado. Estar de ociosos y de curiosos por donde más se mueve la tentación y el pecado y el mal es muy peligroso. Es demasiado peligroso. Por eso, hoy yo quiero darles esta advertencia y a la vez este consejo. No andemos de curiosos ni de ociosos por donde más se mueve la tentación, el pecado y el diablo. Es verdad que el pecado se mueve por donde quiera en todo el mundo. Es verdad que la tentación está a la orden por donde quiera en todo el mundo. Pero hay lugares donde se presta más y se acomoda más para moverse más fuertemente y más terriblemente. Hermanos, hermanas, yo les quiero dar un consejo, creo que de parte de Dios. No andemos de ociosos ni de curiosos, y mucho menos nos atrevamos a entablar una conversación con la tentación, con el pecado o con el diablo. ¿Por qué? Vamos a acabar cayendo en sus trampas redonditos. Nos va a embelesar, nos va a atraer como un imán de grande fuerza. Mejor, cada vez que nos veamos atraídos por algo malo, por algo que logremos descubrir, que no es otra cosa sino que una trampa y una tentación, huyamos de estas cosas, escapemos de esas cosas. No estemos más ahí, de ociosos o curioseando, y mucho menos dialogando con el mal, con el pecado, con la tentación, con el diablo. Hermanos, no andemos de ociosos por ninguna parte. No andemos de curiosos por ninguna parte. Eso le pasó a Eva. Teniendo el gran huerto del Edén, bonito, glorioso y maravilloso, para pasearse, para recrearse, ¿qué tuvo que ir a hacer por donde estaba el árbol prohibido? El árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué tenía que ir a hacer ahí? No tenía que ir a hacer nada. Dios les había dicho, ni siquiera se acerquen a ese árbol. No lo toquen, ni mucho menos vayan a comer del fruto de ese árbol porque morirán. Ya tenían el mandamiento claro del Dios del cielo, de su creador. ¿Pero qué creen? Esta mujer llamada Eva se vio atraída. Se vio en la tentación, primero que nada, de acercarse al árbol, curiosamente, ociosamente. Ya se puede decir que desde ahí ya había caído en la primera tentación. Había caído en la tentación de la ociosidad, de la curiosidad. Y enseguida cayó en la tentación de permitir un diálogo con el mismo diablo a través de la serpiente. Y de ahí viene lo más terrible, la tentación definitiva que los llevaría a perder la comunión con su Creador, que los llevaría a perder la comunión con Dios y a romper la relación muy buena que tenían con Dios. Porque mientras Eva se vio tentada a acercarse al árbol prohibido, de ociosa y curioseando, todavía no había perdido todo. Cuando inició la conversación con la serpiente, con el enemigo, a través de la serpiente,
Todavía no había perdido todo, pero ya estaba dándole lugar al enemigo. Y ya estaba en una gran desventaja. Empezó a conversar y dialogar con el mal, con el enemigo, y conocemos el final. Acabó cediendo, acabó cayendo y hasta llevándose entre los pies a su esposo Adán. Y ambos cayeron redonditos en la tentación y en la trampa del enemigo. Por eso, hermanos, hermanas, el peor error que podemos cometer los seres humanos y principalmente los cristianos, que ya sabemos y conocemos la palabra de Dios, es andar de ociosos y de curiosos. Si vamos más adelante con el rey David, lo que lo llevó a caer en pecado también fue estar de ocioso y de curioso. La ociosidad y la curiosidad es muy peligrosa. Nos puede llevar a grandes fracasos y a caer en terribles tentaciones. Lo vemos con Eva, lo vemos con David. Mire que ahí tenemos el ejemplo claro en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Usted puede leer Génesis 3, 1 al 6. Ahí nos damos cuenta. Ahí encontramos lo que a Eva la arrastró a transgredir el mandamiento de Dios y a desobedecerlo. Ahí encontramos, después del versículo 6, del 7 en adelante, ahí encontramos cómo se rompe la comunión con Dios, cómo se rompe la relación con Dios. ¿A causa de qué? De la terrible transgresión, de la terrible desobediencia a Dios, al no obedecer el explícito mandamiento que Dios les había dado, de no acercarse al árbol prohibido y mucho menos comer del fruto del árbol prohibido. Eva podía haber dicho que no. Eva podía haber resistido. Pero si no hubiera estado de ociosa o de curiosa, Eva pudiera haber resistido si no hubiera permitido un diálogo o una conversación con el enemigo a través de la serpiente. Eva no hubiera caído si no le hubiera dado lugar al enemigo, si no le hubiera dado oportunidad y no le hubiera abierto una puerta. La ociosidad, la curiosidad y el permitir un diálogo con la tentación, el pecado y el enemigo es una puerta que se abre para el enemigo para tener gran ventaja de hacernos caer en su trampa y en su red. Por eso, cuidado, hermanos. Mejor hagamos lo que hizo Jesús ahí en San Mateo capítulo 4, los primeros versículos. Ante la tentación, ante el enemigo, un rotundo no y un rotundo revés, tanto a la tentación como al enemigo. Y huir y escapar y no dar oportunidad a que el enemigo nos tome ventaja, dándole lugar a un diálogo con él. No lo permitamos. Al único que tenemos que dar lugar a nuestra vida es a Cristo, es a Dios. Con el único que tenemos que dialogar, que conversar, que tener comunión es con Dios a través de la oración. Y nada más. No tenemos nada que negociar con el pecado, con la tentación y con el enemigo. No. Porque todo esto nos llevará al fracaso, a la ruina, a la destrucción y a la perdición. Mejor cuidémonos y no andemos de ociosos ni de curiosos por donde más se mueve el pecado, la tentación y el enemigo. En cualquier tentación, porque hay tantas tentaciones. Hay tentaciones por mayoreo. Y cuidado,
porque las tentaciones están a la orden del día, de todo tipo, de toda clase, de todo sabor, de toda magnitud. Pero ni una de ellas podremos resistir si permitimos un diálogo con ellas. No lo permitamos. Es importante que guardemos nuestra distancia ante la tentación y huyamos de ellas. Es importante que guardemos nuestra distancia ante el pecado y huyamos de él. Es importante que guardemos nuestra distancia del enemigo y huyamos de él. Y no provoquemos a que el enemigo pueda lograr tener alguna ventaja sobre nosotros para hacernos caer en sus trampas o en sus redes. Lea y estudie Génesis 3, 1 al 6 y luego más adelante la consecuencia por ese acto tan errado y equivocado. Por eso, en una palabra resumida, les dejo este mensaje y les digo lo siguiente: no andemos de ociosos ni de curiosos por donde más se mueve la tentación del pecado y el diablo, no andemos de ociosos ni de curiosos, porque vamos a acabar cayendo en la trampa y en la red del enemigo. Y mucho menos le demos lugar al enemigo y oportunidad a ponernos en gran desventaja permitiendo un diálogo con él. Nosotros con él no tenemos nada que dialogar con él. No tenemos nada que nos vaya a traer algún beneficio o ganancia dialogando con la tentación, el pecado, el mal y el enemigo. No, hermanos. Al enemigo hay que darle un rotundo no y un revés con la autoridad pues, de Dios en nosotros. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Y cuidado con la tentación, pecado del diablo, y no permitamos diálogos con la tentación, pecado del diablo, y tampoco permitamos o nos permitamos andar de ociosos o de curiosos por donde no debemos, para no caer en tentación, ni en pecado, ni en lazos del diablo. Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Amén, aleluya, amén, amén, amén.